Let me greet all of you Bien, first. permítanme primero saludarles Unfortunately, we a are todos. still in a situation where Desafortunadamente the nos two encontramos todavía regional crises en una both have the situación en que potential dos to, crisis escalate regionales in the worst tienen case to a global ambas nuclear el war. potencial de And escalar it a makes una our guerra efforts all the more nuclear important. mundial, Now, por lo the cual es tan situation in importante nuestro Ukraine esfuerzo. La situación en is Ucrania really coming to a point of está decision. muy Let me claramente review it llegando a un briefly. punto A couple of decisivo weeks ago, que when Prime repasamos Minister hace un par de Starmer semanas cuando el visited primer ministro Washington inglés and Keir Starmer talked with Biden, visitó a Washington y habló was con el expected presidente Biden. that they both Se would sign esperaba the en agreement ese for entonces que Ukraine to use firmaran the ellos el long-range acuerdo de missiles for que strikes deep into the Ucrania territory of emplee los Russia, proyectiles de largo which plazo, Starmer de had already alcance para already agreed upon atacar al last interior de week. Rusia. President Supuestamente esto ya Biden estaba acordado, did pero not give a this the última green light. hora Biden Now, after some no weeks have passed, it eh, nearly looks like concedió esa the possible autorización. Ahora, explanation, después which de naturally I can un only par de semanas, hypothesize, but it es really looks posible, like aunque solo es President Putin, hipótesis, who had pero made sí very clear parece que el warnings about the challenge of the presidente nuclear Putin, quien ha doctrine hecho of claras Russia, advertencias sobre probably could una, extend a private un démarche cambio de to the United States política nuclear de in that Rusia, meaning claramente envió warning them what would una be the nota consequences in the Russian definitiva direction. a los Estados In any Unidos antes case, de esa this reunión para resulted aclarar in the cuál sería fact la that up respuesta to the rusa. present En day, todo caso, sigue siendo el hecho Biden de que has hasta la not given fecha that permission, Biden and no it ha seems to be otorgado ese permiso that there y is a pareciera conversation in que Washington whereby the hay State una Department situación and the en National Washington en Security que Council, el Departamento de Estado y el Blinken Consejo and de Seguridad Sullivan, are still very Nacional, o much in sea, the confrontation Blinken y course, Sullivan, while it seems todavía that the military, in están particular Defense Secretary promoviendo Austin, es la William causa de los Burns, ataques directos, mientras que probably are slowing things las down instituciones because the militares military están in frenando todo all esto, countries porque of the world know los, what eh, a la- war is, and los especially funcionarios what a militares de nuclear todo el war mundo is. saben So muy that bien seems to en be qué consiste una guerra, especialmente what una is guerra still nuclear. going on. One doesn't know how Es una long. amenaza que So sigue far, pendiente, the situation on the ground in no Ukraine sabemos is hasta also cuándo se mantendrá, pero not going la to situación sobre remain el for terreno en long Ucrania because no Russia puede simply has seguir como massive está por mucho military tiempo porque advances. The Rusia Ukrainian army ha is realizado really avances with an importantes, incredible mientras lack que of la parte soldiers. ucraniana The rumors está that the war is lost are spreading increíblemente everywhere. There are many carente people de deserting fuerza as soldiers militar, do de not see a soldados. reason why they should go No just to the front and ha die. sido muy difícil And reclutar a so the gente que no situation desea is ir al very frente, que porque demoralized. saben So that que may be solo es para one morir of y the hay gran reasons why we desmoralización. can hear Este puede all of a ser sudden uno de los new motivos tones por los from just cuales people like de repente Stoltenberg, who up to escuchamos recently una nueva was Secretary tonalidad de General gente of como NATO. Jens Now he is Stoltenberg, retired, que fue secretario people general de all la of a OTAN sudden hasta hace poco, talking cuando about the se so-called retiró, Germany model y for habla ahora Ukraine. de un modelo, Remember el that is presunto modelo alemán para that Ucrania, there would be an agreement, lo at cual quiere least for the decir que time se being, that acordaría, Ukraine según would él, por lo agree to menos losses of territory interinamente, que and Ucrania aceptaría una integrating pérdida join de su NATO, but territorio in a this cambio de lump que form. la But OTAN the eastern la parts, which acepte then lo que would quede de go la stay OTAN, with pero Russia, would not be affected by this Rusia, NATO membership. y Now, that supuestamente is one Rusia of no se these vería afectada por su afiliación con la OTAN, proposals pero which will go uno de nowhere los because motivos de que it esta does propuesta not no va address para the ninguna main parte reason es que why no Russia started the military responde al motivo operation principal in the first de place. que In other Rusia words, it tuvo does que not take lanzar care su of the operativo legitimate militar security especial, interest and ya concern que of Russia, se namely not to have desconocían defensive weapon systems repetidamente immediately sus at their intereses border. legítimos y la So that is, desestabilización junto a su in my frontera. view, a Esto no-go. es, pues, Um, a mi and juicio, the war is una clearly propuesta coming to an end. sin There is a futuro. physical limit La which has guerra been se reached, está and this acabando, ya Bucha que summit, hay I think, un is límite a físico a lo question, que in puede my view, lograrse at best of con weeks el until advenimiento that will be del very clear. invierno. Now, that does not Seguramente prevent esto se verá claramente the en cuestión de new una semana, más o Secretary menos. General of Y NATO, el Mark nuevo Rutte, secretario general who de is la just OTAN, in Mark London meeting with Rutte, se Starmer está and also reuniendo en Londres Zelensky con is there right now. They Keir probably will meet all Starmer. together. Zelensky Where también Rutte was ha saying acudido a that Londres he would warn NATO not to diciendo listen to que, the Russian saber rattling, that one should not la OTAN debe pay attention to that. eh, So it's que not no se debe prestar speculative. atención
a las advertencias de Rusia. Está muy claro, pues, que todo esto está llegando a un momento decisivo, a una encrucijada. Y está también la cuestión del inspector general Kuyat de la Bundeswehr, del ejército alemán, quien advierte que se está llegando al momento en que la OTAN deberá decidir o aceptar una solución negociada con Rusia, una solución aceptable para Rusia, a lo cual que la actual solución alemana no lo es, o la guerra total. Se ha hablado de una conferencia de paz y en momentos en que estamos en el interregno entre las dos presidencias en Estados Unidos, la vieja y la nueva, o sea, pues que se va a ir o por la diplomacia o por la escalada. Por esto, si pensamos en lo que ha dicho la canciller alemana Annalena Baerbock, que hay que arruinar a Rusia, pero vemos que esa economía no solo no ha sido arruinada, sino que va en buen camino, y ha sido en cambio Alemania la que ha entrado en ruina, particularmente por acción del ministro de Hacienda del Partido Verde. No es, pues, Occidente no ha podido aceptar que la guerra en Ucrania está perdida después de la vergonzosa derrota en Afganistán hace unos años, y ahora estamos nuevamente en momentos de la mayor tensión. Otra crisis fundamental en Oriente Medio sigue siendo sumamente peligrosa. Mientras se aguarda el ataque de represalia de Israel y no se sabe a ciencia cierta qué van a hacer, ya sea atacar las refinerías iraníes o sus instalaciones nucleares, lo cual no sería posible a menos que se empleen armas nucleares, porque las instalaciones nucleares iraníes están en lo profundo de sus cordilleras, y las bombas antibúnker de los Estados Unidos ni siquiera estas son suficientemente potentes para llegar a estos búnker. Por esto, también se advierte que el Oriente Medio tiene al mundo al borde de otra catástrofe. Ahora, el canciller iraní, Sharashi, estuvo en Qatar, donde se reunió con los emisarios de Arabia Saudita, porque obviamente Irán y Arabia Saudita tendrán una influencia decisiva, y advierten que Israel arrastra a toda la región a la catástrofe. Mientras tanto, continúa el genocidio en Gaza, extendiéndose ahora al Líbano, donde la situación es casi tan horrible como en Gaza. Y escucharemos en breve a gente más calificada que yo para hablar de eso. Y solo agregaré una última cosa en cuanto a la supuesta unidad de la Unión Europea. Hubo un enfrentamiento a gritos entre el primer ministro Orbán de Hungría y la presidenta de la Unión Europea, von der Leyen, y Orbán acusa al liderato de la Unión Europea de que están planeando un cambio de régimen en Hungría por su oposición a la guerra en Ucrania. Este es un signo de que la institución de la Unión Europea quizás ya no esté para mucho tiempo. Esto todo significa que tenemos que pasar a un nuevo paradigma, esforzarnos al máximo por una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo en el espíritu de la paz de Westfalia, porque no me parece que ninguna otra solución aborde la conflagración en que estamos nosotros por un lado y por el otro lado Rusia y China. Y me detengo aquí. Está bien. Muchas gracias por tenerme en su compañía. Desafortunadamente seguiré con la tradición de infundir
eh, temor que usted tiene razón en mencionar. Quiero comenzar que el mundo es un lugar menos seguro que lo era la última vez que hablé. Ahora es aún más peligroso. La situación en Ucrania sigue manifestándose de una manera que nos pone al umbral de inmediato de una guerra nuclear, no algo, una amenaza futura. De un solo plumazo, las armas construidas por la OTAN y los Estados Unidos, programadas por la OTAN y los Estados Unidos y disparadas contra territorio ruso, eh, producirán una respuesta rusa que que desembocará en un enfrentamiento de la OTAN con Rusia, que a su vez abrirá la puerta a la guerra nuclear entre la OTAN y Rusia. Si ustedes lo dudan, les puedo compartir un enlace a un artículo del domingo pasado que leí 2 veces ese día y voy a leerlo nuevamente porque necesito que el mensaje se penetre a todas las células de mi cuerpo, porque vamos a morir todos en una guerra nuclear si no cambiamos la política vigente hoy. Habrá entonces guerra nuclear. Estoy hablando con gente mortal. Esto suele ser mortal y esto es normal. Todo el mundo va a morir, pero nadie va a morir una muerte natural si permitimos que siga esta tendencia. Pero el peligro aumenta aún más, porque algo que no se menciona en la prensa es el hecho de que Irán ya es potencia nuclear. Irán no lo ha admitido literalmente, pero varias declaraciones hechas por funcionarios iraníes confirman que el proyectil Fatwa, no, un fatwa religioso que ha estado vigente desde los tiempos del Ayatollah Khomeini, se está modificando ante nuevas circunstancias, y estas circunstancias son que cuando el enemigo usa cierto tipo de arma en contra nuestra, pues nosotros podemos hacernos a estas armas. Ahora, Israel tiene armas nucleares que amenaza usar contra Irán y, por tanto, están amenazando con atacar las instalaciones en que se preparan estas armas. O sea, amenazan a Irán con un ataque nuclear. Esta es una declaración de hechos. Pregúntenle ustedes a Donald Trump por qué cambió él la política de empleo de armas nucleares cuando era presidente, y el motivo era que tenía que incluir armas nucleares que podrían usarse para bombardear instalaciones nucleares iraníes. Una es la variante de la bomba B-61, que es un arma que arroja los bombarderos B-52 con la capacidad de penetrar en estas instalaciones subterráneas iraníes. Hemos construido el arma, la hemos emplazado y estamos dispuestos a usarla. Cuando ustedes escuchan que Donald Trump le dice a Israel que golpee los sitios nucleares de Irán, lo que está diciendo es que invitando a un ataque nuclear contra Irán, porque la única forma de penetrar esas instalaciones es mediante estas armas, y no puede fingir ignorancia de esto porque fue él quien aprobó el plan de usar las armas que permiten tales ataques. Así que está instando a Israel a atacar a Irán con armas nucleares. El mes pasado, un miembro del Consejo de Seguridad de Irán pidió asesoría constitucional al líder de Irán, en el sentido de que aunque existe este fatwa religioso, de todas formas se puede modificar ante las circunstancias, y de esto se hizo eco el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní en verano, quien declaró que si Israel ataca a Irán con un arma nuclear, Irán responderá con armas parecidas, y hizo al líder supremo iraní a retirarse del Tratado de Control de Armas y desarrollarse
sus propias armas nucleares, ya que Israel les amenaza con esto. Israel ha amenazado con atacar a Irán con estas armas. Una política declarada de este tipo no se hace así porque sí, la gente que funciona en este nivel, los que hablan de modificar fatwas firmados por el líder supremo, no hacen tales declaraciones de manera casual. Estas tienen que ser aprobadas por el líder supremo, cuya función es resolver discrepancias en el seno del Islam. Irán, pues, ha avisado al mundo que ya tiene estas armas nucleares y que si Israel les ataca, Irán empleará estas capacidades en sus ataques contra Israel. De 2 a 5 armas nucleares lanzadas por Irán contra Israel destruirían a Irán para siempre. No sabemos en qué desembocaría esto. Estamos muy cerca de la guerra nuclear en Oriente Medio. ¿A dónde conduce esto? No sé. Vladimir Putin acaba de reunirse con el nuevo presidente iraní en Turkmenistán y hablaron sobre un acuerdo de seguridad con Irán. Irán ya es miembro de la comunidad BRICS. Yo supongo que han hablado de lo que sucedería si Israel lanza este ataque contra Irán y cuál sería la respuesta iraní y el papel de Rusia. A pesar del sacudón de manos y las sonrisas, no fue una conversación fácil entre ellos. O sea que Rusia debe haberle dado a Irán ciertas garantías. O sea que si Israel ataca a Irán, Rusia respaldará a Irán una vez atacada por Israel. Y así vemos que este escenario podría salirse de control y pasaría de un conflicto nuclear regional a un conflicto nuclear global. Señores, damas y caballeros, nunca hemos estado más cerca de un peligro de una guerra nuclear como hoy, en dos frentes. Y los Estados Unidos han dejado constancia desde los tiempos de Obama que si Irán obtiene una capacidad nuclear, los Estados Unidos responderían militarmente. Pero ya lo han adquirido. Ahora, ¿qué harán los Estados Unidos? Donald Trump dice que no permitirá que esto suceda, pero ya sucedió. Y fue justamente Donald Trump quien abolió el Tratado de No Proliferación con Irán, que era el que garantizando con eso que Irán convertiría su programa de energía nuclear civil en un programa militar. Y con la abolición de este tratado, Irán pudo legalmente renunciar a sus obligaciones bajo este tratado y ahora ya pueden justificar el enriquecimiento de uranio a más de 60%, a un nivel muy superior al necesario para el combustible nuclear de una central nuclear. O sea que Irán podría usar uranio enriquecido a más de 60% y podría emplear los conversores de uranio de sus centrales nucleares en un uranio apropiado para armas. Y ya tienen el metal necesario para esto, producido en los reactores nucleares de Irán, y han producido suficiente uranio metálico para producir suficiente para 50 bombas nucleares. Los Estados Unidos usaron solo 2 bombas en Nagasaki desde la guerra mundial, el Fat Man, que fue probado en 1945, era un arma de plutonio con un aparato muy sofisticado de detonación. Había que hacerle prueba. El sistema iraní no ha requerido pruebas porque es un sistema muy sencillo. Si usted tiene el uranio enriquecido al nivel necesario, se puede producir una bomba de hasta 50 kilotoneladas. Este es el tipo de ojiva que Irán podría utilizar y ya ha demostrado que sus proyectiles alcanzan territorio israelí. Y no habría nada que pudiesen hacer Estados Unidos o Israel ante esto.
Este es un nuevo paradigma que excede todos los límites previos. ¿Cómo responderán los Estados Unidos? Hasta ahora hemos evitado decir que participaremos en un ataque israelí contra Irán. Pero si la política declarada de Irán, que sugiere la existencia de sus propias armas nucleares, los Estados Unidos podrían decir que apoyarán a Israel, con lo cual garantizan la eliminación del Estado de Israel y también pone en riesgo tropas estadounidenses, lo cual significa que si los Estados Unidos sufren bajas ante Irán, su doctrina justifica el empleo de armas nucleares contra Irán y podría entonces, de forma inadvertida o directa, ocasionar una respuesta rusa, lo cual significa que estaríamos todos muertos. Ya ven cómo funciona esto. Es el mundo en que vivimos. Ya el voto de este 5 de noviembre, las elecciones del 5 de noviembre, son importantes. Se tiene que cambiar de política sobre las armas nucleares en vez de insistir en la política estúpida que adelantamos ahora. Se necesita el apoyo de todos para llevar esto adelante. Sé que la candidata Diane Sare está realizando un mitin en Nueva York el 26 de octubre y también habrá una conferencia en Nueva York con paneles de discusión. Lo estaremos anunciando, pero les invito a todos a participar en el evento de campaña de Diane Sare el 26 de octubre para que se habiliten ustedes con el conocimiento necesario y a ser responsables a los elegidos en las próximas elecciones. Si no se comprometen con esto en vista de la debilidad del carácter humano, seguramente acaecerá este horrible destino. Muchas gracias por invitarme. Scott, has conseguido asustarme de fondo. Estamos recopilando la inteligencia internacional en vías de esta reunión. Me daba cuenta de esta posibilidad, pero no sabía que Irán ha logrado desarrollar tales capacidades. Si lo que usted dice es correcto, efectivamente estamos en alerta total. ¿Hay alguna manera de que esto se pueda presentar al público del mundo? Por ejemplo, una moción ante el Consejo de Seguridad Nacional por una sesión especial, porque nosotros podemos sonar la advertencia, pero yo creo que esto no será tan útil como si una institución como el Consejo de Seguridad de la ONU alerte al mundo. Bueno, en primer lugar, Irán no ha declarado formalmente la existencia de un arma nuclear. El material nuclear de Irán sigue bajo inspección de la Agencia Internacional de Energía Nuclear. Pero lo que digo es que con sus declaraciones de intención de esta naturaleza, de convertir esa posibilidad en realidad es prácticamente instantánea. No se requiere un gran salto tecnológico, porque si se cuenta ya con la tecnología y los materiales que como indican sus declaraciones, Irán ya posee, podrían responder inmediatamente. Antes de poder declarar su capacidad nuclear, Irán tendría que retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y es algo que el Parlamento iraní está pidiendo al líder supremo. Una vez se haga ese anuncio formal, Irán podría cancelar el monitoreo de la Agencia Internacional y pasarían al enriquecimiento del uranio a más de 60% mediante la cascada de material físil que pueda convertirse en metal y transferir a las ojivas. Así que Irán podría pasar en menos de una semana de la decisión política a la implementación de armas útiles. Y en cuestión de 15 días podrían tener docenas de armas nucleares. Pero el Consejo de Seguridad Nacional no puede basarse en una teoría, porque la Agencia Internacional de Energía Atómica no puede
dar una declaración explícita, y tampoco podría hablarse de la capacidad nuclear de Israel, porque Estados Unidos no desea que la capacidad nuclear de Israel se trate en el Consejo Nuclear. Luego tenemos esta ambigüedad en cuanto a las armas nucleares. Todo el mundo sabe que Israel las tiene, pero nadie lo dice abiertamente. Y el peligro es que esta realidad se haga manifiesta, porque anteriormente solo se habla de la opción Sansón, que consistía en que si Israel cae, arrastrará consigo a todo el mundo. Pero ahora ya se está hablando de un ataque israelí contra las capacidades nucleares de Irán, que en caso de llevarse a cabo, llevaría a la conquista, a la destrucción de Israel, situación que Israel misma ha creado con el asesinato del líder de Hamas, Hassan Nasrallah, en Irán, y también el líder del Hezbollah en Damasco. Esto es una situación creada por Israel misma y ahora amenaza con una acción que solo puede realizarse con armas nucleares. El problema real es que para resolver esto tendríamos que estar hablando no solamente de abandonar cualquier situación que ocasione las acciones nucleares de Israel, sino también tratar abiertamente la realidad de la posesión israelí de armas nucleares, porque ellas se expresan en la posibilidad de que Irán, en respuesta, produzca sus propias armas nucleares, y en ese caso también Arabia Saudita podría tomar ese paso, y también Turquía. Por tanto, se saldría completamente de control la probabilidad de la guerra nuclear. Por esto, se tiene que empezar a hablar de desarme. Tenemos que integrar a Estados Unidos nuevamente al programa de acción de control nuclear. Para que este programa sea viable, tiene que incluir a Israel en los acuerdos de inspección recíproca de material nuclear para garantizar que ninguno de los dos países tenga capacidad nuclear. No debe permitirse la existencia de armas nucleares en Israel. Son una amenaza existencial al mundo, a la región y a Israel misma, porque si Israel usa armas nucleares contra Irán, Israel dejará de existir. Esta es una probabilidad del 100%. Así no ataquen los centros nucleares de Irán, aunque solo ataquen sus refinerías y instalaciones de energía. Irán ha dicho que lanzará más de 1,000 proyectiles contra Israel y destruyendo todas sus centrales de energía, de centros de distribución, de producción de petróleo, gas, infraestructura crítica. Israel, pues, se precipitaría a la edad de piedra. Y si Israel recurre a la opción Sansón, que es derribar en caso de pérdida, arrastrar consigo a todos los demás, Irán respondería. Y tuvimos, cuando usted habló de un enfrentamiento a gritos, pensé que usted iba a hablar de la conversación entre Biden y Netanyahu, cuando Biden le dijo a Netanyahu que tenía que echarse atrás en sus amenazas contra Irán, y Netanyahu lo mandó a bueno, no le hizo caso. Palestine, one a ceasefire, the other one the Y por immediate. esto las resoluciones de la ONU en cuanto al cese al fuego en Palestina y también la entrega de ayuda humanitaria, los Estados Unidos se han opuesto y han vetado estas peticiones en el Consejo de Seguridad, pero ahora ya las aprueban. ¿Por qué? Porque Biden le prometió a Israel que si se abstienen de atacar a Irán, no solamente le darían a Israel apoyo militar, sino también diplomático en las Naciones Unidas. Pero Netanyahu ha hecho caso omiso del llamado de Biden, y ahora pienso que esto simplemente
acelerará el impulso de Israel a atacar a Irán. Estamos en una situación muy peligrosa porque parece que los Estados Unidos han perdido ya la capacidad de presionar a Israel para que tome acciones en beneficio de los Estados Unidos. Y si Israel no acepta la orientación de los Estados Unidos, quiere decir que Netanyahu no tomará las acciones en favor de Israel, sino las acciones en su propia ventaja personal, porque desea pasar a la historia como el hombre fuerte que salvó a Israel, pero en realidad se dirige a ser el hombre que destruyó. Me parece que, como tiendo a estar de acuerdo con lo que dijo Scott, como he dicho, ya sea 100% o al menos muy por encima del 90%, dado que esta es una cuestión de vida o muerte de toda la especie humana. Creo que tenemos que enfocarnos en esto de manera muy especial. Nosotros, desde el Instituto Schiller, vamos a tratar de verificar lo que dijo Scott hasta el punto de poner un enfoque total de láser para tratar que este relato sea absolutamente impermeable, que creo que más o menos ya lo es o está cerca de serlo. Tenemos que movilizarnos en eso porque si eso es cierto, puede que no lleguemos al 5 de noviembre. Es así de grave. Deberíamos hacer una lista de todos los políticos de Estados Unidos que han abogado públicamente a favor de la guerra contra Irán, porque estas son las personas más probables que ya están cavando nuestra tumba. Así que deberíamos hacer eso. Luego, también creo que tenemos que salir con esta evaluación, tomar el video de Scott Ritter, difundirlo a todas las personas que estábamos mencionando antes. Y en lo que respecta a la cuestión de si se puede confiar en lo que Scott Ritter dijo sobre la existencia de algún elemento de confianza con respecto a Estados Unidos o no, se trata de una cuestión muy complicada porque hay quienes dicen que Estados Unidos está controlado por el cabildo sionista, pero también hay quienes dicen que es Estados Unidos quien utiliza a Israel como granada de mano para lograr lo que quieran lograr en un momento dado. Una de esas personas era mi difunto esposo, Lyndon LaRouche. Si nos fijamos realmente en la complicada interfaz entre el elemento religioso, no es demasiado tarde para entrar en ello, pero está toda esta cuestión muy cargada de las creencias religiosas, el Armagedón. ¿Quién se beneficiará de ello? Eso va demasiado lejos ahora mismo como para siquiera tocarlo. Pero creo que esta cuestión de cuál es el carácter real de la operación es que Estados Unidos está utilizando a Israel. Se trata de un escenario de ruptura con un aliado en el que simplemente parece que Israel se escapa del control de Estados Unidos. Esa es sin duda una gran interrogante. Una cosa que creo que está muy clara es que si hay alguna potencia en el mundo que podría detener esto, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene todos los medios, sus portaaviones en la región, las líneas de suministro de armas, el dinero. Hay muchos puntos de estrangulamiento. Creo que eso requiere un examen detenido, pero creo que la primera pregunta es, si estamos tan cerca, como dice Scott, entonces realmente deberíamos entrar en una movilización total. Creo que es mejor que nos pongamos en marcha porque puede que no lleguemos al 5 de noviembre. Mientras tanto, sigamos organizando para la Coalición Internacional por la Paz. Vayan al concierto de Nueva York del 26 de octubre. Hagan que sea un punto de encuentro internacional. Si tienen algún evento musical o político que puedan unir a él para que se convierta en un eco internacional del 26, conviértanlo en un punto de encuentro para que todo el mundo despierte ante este peligro, porque creo que todos los demás grupos pacifistas que conozco
siguen considerando que se trata de algo fuera de tiempo para estar en contra de la guerra, para manifestar que se está a favor de la paz. Todo eso tiene buenas intenciones, pero no es suficiente, porque si estamos en una cuenta regresiva en la que estamos a un día o dos de que Irán pueda cancelar el TNP y luego iniciar un programa nuclear, entonces realmente estamos al borde absoluto de perderlo todo. Así que estén atentos a lo que publiquemos en los próximos días, porque sin duda investigaremos lo que dijo Scott y pueden esperar que publiquemos algo incluso mucho antes de la próxima reunión de la Coalición Internacional por la Paz.